Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, les damos las gracias por sintonizar una vez más su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros y hoy tenemos un programa también que queremos que llegue a las conciencias de todas las personas porque es algo que pues en estos días vemos muy frecuente y bueno, en esta noche quiero para platicar ese tema que nos ocupa el día de hoy. Quiero presentar a los invitados que hoy tenemos y primeramente nos acompaña nuestro hermano ministro, hermano Mario. Como siempre, nos da mucho gusto que esté con nosotros en el programa. Sí, la paz del Señor a todos, Dios les bendiga y aquí estamos para en esta noche platicar sobre un tema interesante que por los días que estamos viviendo pues conviene que lo analicemos, ¿verdad? Es sobre el Nicamo Powa que vamos a estar platicando sobre sus incongruencias y algunas cosas interesantes que van en esta noche a ser importante que ustedes nos pongan un poquito de atención y va a servir mucho para el conocimiento de cada uno de ustedes. Así también quiero presentar a nuestro hermano José, que nos acompaña. Bienvenido. La paz, Señor, sea con ustedes, nuestros hermanos aquí en el panel, al igualmente que radio escuchas, tanto hermanos como audiencia que semana a semana nos hacen pues el honor de permitirnos entrar, ya sea en sus casas o automóviles, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Escuchando este programa y como dice tu hermano, no es una coincidencia, es el Espíritu de Dios que permite que ustedes estén escuchando estos programas porque el deseo del Espíritu de Dios es que puedan ustedes un día romper esas cadenas que los atan, hablando espiritualmente, porque se encuentran en un lugar donde sabemos que no hay verdad. La verdad solamente se encuentra en este lugar, la Iglesia, la Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, hermano. Así también nos acompaña Moy. Bienvenido, Moy. Buenas noches, un saludo para todos aquí en el panel, Dios les bendiga. Pues les invitamos para que en esta noche nos acompañe, ya que estaremos hablando, ¿verdad? Pues si usted es de las personas que creen en Juan Diego y en la Virgen, pues está bien. Vamos a ver si fue un mito o si fue una verdad, si le perjudica a usted creer en eso o no le perjudica. Vamos a verlo en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Así es, bueno, ya escucharon ustedes a las personas que nos están sintonizando. Bueno, hoy vamos a hablar de las incongruencias del Nicamo Powa, o en este caso también lo que viene siendo el mito guadalupano, ¿verdad? Primeramente queremos definir, ¿verdad?, lo que es la palabra mito. Sabemos que un mito es una creencia, un mito sabemos que es una fantasía, es una leyenda, algo que es totalmente irreal, algo ficticio, algo que pues se sale totalmente de la realidad. Eso es un mito, ¿verdad? Pues normalmente se acostumbra que en ocasiones los padres, cuando se acuestan sus hijos, los mandan a dormir, dicen: papá, cuéntame un cuento, ¿verdad? Cuéntame una historia. Y ahí está el papá contándoles algo de superhéroes o de un cuento que al niño le gusta, ¿verdad? O vemos en la televisión caricaturas, vemos incluso pues muchas películas de acción, muchas películas de ciencia ficción. Todo eso pues no es real, todo eso no es algo que podamos comprobar nosotros pues con lo que es totalmente verdadero. Bueno, pues eso es lo que es un mito, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mito guadalupano, recuerden que este programa es completamente en vivo. Estamos transmitiendo aquí en Los Ángeles, transmitiendo para ustedes a través de la frecuencia del 900 AM, como a través de internet. Nos pueden sintonizar si ustedes gustan en www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí completamente en vivo para que también le dan clic a la página y ahí nos pueden sintonizar nuevamente completamente en vivo. Ya más adelante también daremos nuestras direcciones y también
los números de cuenta donde como siempre nos pueden apoyar ustedes con sus donaciones. Bueno, volviendo al tema, decimos, hoy vamos a platicar acerca del mito guadalupano, para que las personas, como bien lo decías tú, Moisés, que es triste ver realmente. Yo he estado viendo las noticias tanto de este año como de los años anteriores, ver cómo son miles de personas las que acuden, aunque durante todo el año pues son devotos a la Virgen, ¿verdad? Todo el año están pidiéndole a la imagen, ¿verdad? Todo el año son mostrándose devotos a esta imagen, pero vemos como en estos días pues ese fanatismo llega a tal grado donde se congregan millones de personas en la basílica, y de alguna manera vemos como también, incluso yo veía en las noticias como hay gente que se va en peregrinaciones de lugares muy lejanos. Yo veía como desde Veracruz la gente se va caminando a la basílica. No les importa el frío, no les importa el hambre, mucho menos el cansancio. Pudiéndose ir en carro, muchos de ellos se van caminando como una peregrinación en conjunto con mucha gente, y pues van exponiéndose a tantas cosas, ¿verdad? Decimos al clima, el hambre, a tantas cosas, para llegar ese día 12 de diciembre, que sabemos que pues es el día en que la gente pues celebra las apariciones, aunque en realidad vemos, eso lo vamos a ir platicando en el programa. Originalmente se celebra el 12 de diciembre, pero según el mismo relato de las apariciones, pues la primera de ellas no fue el 12, fue el día 9 de diciembre. Pero se celebra el 12 de diciembre porque básicamente es cuando ya finalmente Juan Diego le lleva la prueba al obispo, y ya el obispo Juan de Zumárraga pues dice que ve impresa en la tilma de Juan Diego pues la imagen de la Virgen. Por eso se celebra el 12 de diciembre. Pero decimos, son millones de personas los que acuden a la Basílica de Guadalupe en diferentes horas, muchos incluso desde un día antes, desde estos días, muchos incluso empiezan incluso hasta a acampar en la parte de afuera, todo lo que es el atrio de la basílica. Son miles de personas las que están ahí esperando ese día con tal de ver la imagen, con tal de pedirle favores. Yo veía también unas entrevistas que le hicieron a personas acerca del por qué van al lugar de la basílica a ver a la imagen, a la Virgen. Algunos solamente dicen porque es la fe que les han inculcado sus padres. Otros dicen que pues porque les parece muy bonito. Otros que porque han recibido favores y van a pagarle a la Virgen una manda, es una promesa, ¿verdad?, que ellos hicieron. Otros también de alguna manera dicen que saben o han oído el origen de la imagen. Otros no saben el origen de la imagen. O sea, dentro de los millones o miles de personas que se van a congregar a la Basílica de Guadalupe, muchos actúan por una tradición, y muy pocos, pero muy pocos conocen el origen, pero no verdadero, sino el origen que también les han contado, que es como una leyenda. Entonces, en estos miles de personas que se congregan en la Basílica de México en estos días, principalmente ya a partir del de hoy, mañana y sobre todo el día miércoles, que es la vísperas para el 12 de diciembre, son miles de personas. Algunos no saben el origen, otros no les interesa, otros van por convicción, otros van porque convicción no a lo verdadero, sino a lo que les han enseñado. Otros van por otras razones. Veía el caso de una señora, la señora Rosa, que entrevistaban, que venía de Oaxaca, y ella dice que solamente iba porque necesitaba dinero, porque su esposo se había muerto, y que de alguna manera entre tanta gente iba a pedir donaciones, y también pues iba a ver qué podía ella solucionar ahí, ¿verdad? Entonces son miles de personas. Pero hoy queremos aclarar en este programa acerca de, como decía, usted tome sus conclusiones, ¿verdad? O sea, analice lo que vamos a platicar. Y primeramente yo quisiera que estamos hablando de lo que es el mito guadalupano. Ya definimos lo que es un mito, pero en este relato decimos, cuando uno les pregunta a las gentes que saben un poquito más de su historia, les dice uno, bueno, ¿y en qué se basan las apariciones que ustedes dicen que pasaron con Juan Diego? O sea, ¿qué documento me dan ustedes de prueba para comprobar que realmente las apariciones fueron ciertas? Ellos mencionan que existe el documento llamado Nican Mopahua, que traducido al español quiere decir aquí se narra, aquí se cuenta, o aquí se pues platica, ¿verdad?, los acontecimientos. Entonces es un relato donde se analizan o empieza el relato prácticamente de las apariciones, de las 4 apariciones
que la Virgen hizo a Juan Diego. Entonces yo quisiera primeramente que también definiéramos, hermano Mario, lo que es una aparición y realmente, sino porque hay gente que también cree, o más bien dicho, tiene una idea de que nosotros de la iglesia no creemos en apariciones, que somos escépticos y que esas cosas no pueden ser. Ahora, hay quienes también piensan que esas cosas se pueden dar por obra del diablo, que pueden ser ciertas aunque sean por obra del diablo, porque hay un texto en la escritura que dice que el ángel, que Satanás se transforma en ángel de luz. Entonces, pues, primeramente quisiéramos que también nos aclarara este punto acerca de esta clase de apariciones que la gente dice que son ciertas y si realmente pudieron haber sido ciertas. Hay una cosa que en la iglesia nosotros creemos, sí creemos en las apariciones. En lo que no creemos es a las apariciones. Hay una gran diferencia en creer en las apariciones y en creer a las apariciones. No a las imaginaciones. Sí creemos en las apariciones, y si son de Dios, creemos a las apariciones, como es en el caso, por ejemplo, cuando se le aparece a la Virgen María el ángel Gabriel, ¿verdad? Es una aparición en la cual nosotros creemos, y creemos en la aparición porque en lo que el ángel le dice a la Virgen. Entonces hay una gran diferencia en lo que es una aparición en verdadera y una aparición ficticia, un mito, en este caso, como el caso que estamos mirando. Y yo quisiera, por ejemplo, leerles esto que tengo aquí escrito. De todas las apariciones que vemos en la Biblia, vamos a distinguir que algunas son provocadas por el diablo y sus compinches, y otras son manifestaciones divinas. Por ejemplo, podemos ver la que está en la primera de Samuel 28:7, donde habla de la adivina de Endor, aquella mujer que supuestamente hace aparecer al varón de Dios Samuel, y que le hace saber a Saúl acerca de dónde se encontraba y lo que quería hacer, ¿verdad? Esa es una aparición que nosotros, en la cual nosotros no creemos a la aparición. ¿Por qué? Porque lo que allí narra y lo que allí dice, pues es completamente contrario a las Sagradas Escrituras. La aparición de la Virgen de Guadalupe para nosotros es un mito, no es una realidad, es algo inventado totalmente con fines, pues, mercantilistas. Así es. Bueno, aclarando este punto, yo quisiera también que entendiéramos que esto que, como usted lo acaba de decir, sabemos si es cierto que Satanás se viste de ángel luz para engañar a las personas, pero en este caso específico de las apariciones de San Juan Diego, ni siquiera podemos dar ese crédito. Tampoco. O sea, ni siquiera. Vean diciendo que hasta dónde llega esta farsa, que ni siquiera podemos decir, bueno, que todo este crédito, por ejemplo, lo que platicaba nuestro hermano Mario, de que se le apareció lo de la adivina de Endor, por ejemplo, es más creíble lo de Adán y Eva, que Satanás utilizó la serpiente, porque está registrado en la Biblia, que lo de las apariciones de Juan Diego. O sea, ni siquiera podemos dar ese beneficio de la duda que por lo menos haya sido el no es totalmente, pero sí lo que quieren decir es que si es un mito, lo que quieren decir, si es un mito, quiere decir que es un fraude también, ¿se puede llamar así? Bueno, básicamente sí, porque te digo, están dando algo por cierto, y yo, como decía al principio, es triste. A mí la verdad sí me da tristeza ver a las personas que muchos también, digo, inocentemente van porque han sido engañadas, pero también ellos ni siquiera se han preocupado por ver realmente lo que les han enseñado. En las entrevistas porque gracias a creer en San Diego, ahora los mexicanos ya no adoramos a los aztecas, a los dioses aztecas. Acuérdense que antes adorábamos a la diosa azteca, ¿no? Se adoraba a la diosa. Dime tú, ¿cuál azteca. es la diferencia? Dime, ¿los dioses aztecas podían realmente hacer milagros? No. Por eso la gente pensaba que sí, sí hacían milagros, sí, ¿no? Pero gracias a estas invenciones, la gente ya no cree en los dioses aztecas, ¿no? Entonces, cuando les preguntamos a las personas, bueno, ¿y qué prueba tienen ustedes? La mayoría de las personas no saben. Decimos, uno que otro sí sabe y dice, bueno, es que dicen que se le apareció a Juan Diego. Algunos les preguntas tú la fecha, el año, no te lo saben decir. Ahora, otra cosa es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, y ojalá las personas que nos están sintonizando no se ofendan, mejor analicen lo que les voy a decir. Cuando una persona
cuando una persona cumple años, se le cantan las mañanitas. Es una costumbre dentro entre los seres humanos, ¿verdad? No es malo que a alguien se le cante en las mañanitas. Una costumbre tradicionalista. Dentro de su cumpleaños, no es malo. Hay un grupo, hay una organización que sí dice que es malo, pero bueno, es otra cosa. Pero lo que yo quiero decir, cuando una persona cumple años, se le cantan las mañanitas, se le da un regalo, un presente. Dentro de lo normal, no es malo. Lo que se me hace a mí raro es que si aquí lo que se celebra es el aniversario de las apariciones de la Virgen a Juan Diego, ¿por qué cantarle a ella las mañanitas? O sea, ¿qué están celebrando? ¿Su nacimiento o las apariciones? Es como que si yo en un velorio me pusiera a cantar la marcha nupcial. O sea, dirían, bueno, esta como que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso yo les digo, o sea, no se vayan a ofender, sencillamente analicen, bueno, ¿por qué cantarle las mañanitas? Y estamos hablando... Bueno, si hay alguien del público que nos lo pueda decir por medio de Facebook o por medio del correo electrónico, lo invitamos a que nos lo diga, si que se está celebrando, ¿no? Exactamente, mira, estamos hablando de que mucha gente del pueblo mexicano, algunos son no ignorantes en la forma ofensiva, sino en la forma de que desconocen muchas de las cosas, pero hay gente que sí está preparada. La mayoría de los artistas que van a la basílica no son pues cualquier persona, o sea, son gente de renombre, aunque sí en el medio artístico, y es triste ver que ellos con todo su estudio, con toda su capacidad profesional, artística, estén cantando algo que por naturaleza no es Dios, tampoco están, o sea, veámoslo también en ese aspecto, o sea, se esmeran tanto en su voz, en que todas las melodías salgan bien claritas, o sea, van a la imagen, le cantan, y le pregunta a ese hermano Mario, ¿la imagen escuchará esas mañanitas? Por supuesto que no, porque es algo ficticio, es algo imaginativo, es algo que no existe realmente. Y es que como dijo el rey David, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es el documento que decimos de las apariciones, que se llama Nican Mopohua, este documento no empieza, decimos, en el tiempo de las apariciones. Queremos dar la fecha para que a lo mejor las personas no lo saben, algunos, otra gente sí lo puede saber. Es en 1531. Y yo quiero empezar a leer este fragmento para que lo vayamos analizando y la gente vaya juzgando. Búsquenlo, para que no vean que son ideas nuestras. Búsquenlo, se llama Nican Mopohua, o busquen el documento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es un nombre que está en náhuatl, les repito, donde habla las 4 apariciones. Vamos a irlo leyendo y vamos a irlo analizando para que vean, y nosotros, y los invitamos a que lo busquen. Lo pueden descargar en línea, lo pueden ver en internet, lo pueden comprar o sea, como ustedes lo quieran tener. Y vamos a ir analizando los fragmentos para que vean el por qué nosotros afirmamos que es un mito, no porque lo queramos decir, no sé, que no. Hay pruebas de que así es. Dice, primera aparición. Y luego dice aquí, 10 años después de haber tomado la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos. Así fue como empezó a brotar la fe y el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que un hombre pobre indio, de nombre Juan Diego, voy a detenerme aquí, para empezar, lo primero que yo quiero que analicemos. Número 1. Dicen ellos, 10 años después de haber sido tomada la Ciudad de México. Conocemos todos, porque esto está comprobado históricamente y yo creo que nadie lo puede, de alguna manera, pues contradecir. Sabemos que México fue conquistado por los españoles y precisamente en 1810 es cuando celebra el país de México la independencia precisamente de ellos. Bueno, pues aquí dicen que 10 años después de que empezara la conquista, estamos hablando de que la conquista históricamente fue entre 1519 y 1520, cuando llegaron los españoles aquí a México. Yo no creo, hermano Mario, estamos hablando de que ellos hablan de que Cuautitlán es una ciudad que no pertenece al Distrito Federal. Los que saben y conocen en México, pertenece al Estado de México. O sea, aunque están pues unidos, son circunvecinos, pero no están no está dentro de lo que es el Distrito Federal, mucho menos, pues está cerca de lo que es lo que hoy en día es el Tepeyac, la Basílica. Normalmente cuando llegan los españoles a México, ¿no se le hace a usted un poco tiempo que en 10 años
tan pronto hayan abarcado hasta las orillas, como es la ciudad de Cuautitlán, que estaba ya fuera de los límites de donde empezaron los españoles a conquistar, y que tan pronto en 10 años Juan Diego, ya, porque estamos hablando de que en 1531 es el año de la aparición, no el año de la conversión de Juan Diego, aclarando, son cosas muy diferentes. Estamos hablando de que si ellos llegaron en los 20, aquí los españoles a México, bueno, allá a México, porque pues, lo hacemos en Estados Unidos, pero decimos, si allá en México los españoles llegaron en esa fecha, y en 10 años ya Juan Diego, fíjese nomás, ya estaba convertido y era bautizado, porque antes no se llamaba Juan Diego, es el nombre que le pusieron los españoles, porque antes tenía un nombre, según ellos, dicen que el nombre era Cuauhtémoc, un poco complicado de decir, pero así se llamaba, según ellos. Imaginémonos que en esos 10 años ya Juan Diego ya estaba convertido, bautizado, y toda esa área, tanto del Distrito Federal como los alrededores, ya eran conquistados por los españoles, y no solamente conquistados, ya había un templo en Cuautitlán y había otro templo, según ellos, en Tlatelolco, que era a donde se dirigía Juan Diego todos los días a misa. Entonces, ¿cómo es posible que en tan poquito tiempo, según ellos, hayan abarcado toda esa área en 10 años y no de conquista? Porque estamos hablando, dice que 10 años después de la conquista. ¿En cuánto tiempo tardarían tan pronto para evangelizar a todos los indios, primeramente de lo que era el Distrito Federal, lo que hoy es el Distrito Federal, en aquellos tiempos que era lo que era Tenochtitlan, ¿verdad? Pero en este tiempo que es el Distrito Federal, y luego abarcar las áreas de afuera, y no solamente el área de afuera, sino que ya para ese entonces también ya era convertido Juan Diego. ¿Qué tan pronto podía haber sido todo eso? Y luego llega con ese nombre español que le pusieron los indios, que iba caminando desde Cuautitlán. La gente que conoce la distancia se podrá dar cuenta de que es una distancia grande. Ahora imaginemos, yo quisiera que las personas me empiecen a ayudar. Según la biografía de Juan Diego, él nace en 1474. Para 1531, ¿cuántos años tenía Juan Diego? No era un joven, no era una persona que pues podría correr 10, 15 kilómetros. Estaba en los 50. Ahora imagínate una persona de más de 50 años, siguiendo la historia que nos están marcando ellos mismos. Una persona de más de 50 años, ¿qué tan rápido podía caminar o correr para que aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana fuera cruzando el cerro del Tepeyac, saliendo de su casa, sabrá Dios a quieras, para poder llegar a esa hora? Estamos hablando de Cuautitlán. Para las personas que conocen allá la ciudad se darán cuenta que actualmente, según las rutas que ya están trazadas actualmente, estamos hablando de unas 17 millas aquí en Estados Unidos, la vía corta, o de más de 20 millas, o en este caso estamos hablando de casi 40 kilómetros en México, lo que es el recorrido, dependiendo por la ruta que por la más cerca o la más corta actualmente son 17 millas, o 28 millas. Estamos hablando ya en una carretera, ya con un camino pues ya hecho, bien derechito, ya bien enderezado todo. Ahora imaginemos en aquellos años de 1500 no había una carretera. ¿Cómo sí? O sea, hay otra, César, hay otra. Mira, déjate digo, hay otra. Acuérdate que antes de 1540 los indígenas eran considerados por el mismo Vaticano como seres sin alma, o sea, no podían hablar con sacerdotes, no tenían ellos una consideración humana. Ellos eran subajados, eran pues sí, eran así considerados como gentes, como tú lo acabas de decir, como animales prácticamente. Precisamente por eso el hermano César está diciendo acerca de que cómo puede ser posible que en 10 años hayan tenido ya evangelizadas y cristianizadas a personas de esa distancia, de esos lugares. Porque también tenemos que ver una cosa, ¿verdad? Que el catolicismo en todo tiempo ha tratado de mantener a sus gentes a base de puras mentiras, de puras invenciones, ¿verdad?
el cerro ese el cerro del Tepeyac, en el cual mencionan que se apareció la Virgen de Guadalupe, ese cerro realmente era un cerro sagrado para los aztecas, porque la historia dice que ellos ahí tenían un santuario dedicado a la diosa Tonantzin, mejor conocida como, ellos le llamaban como nuestra madre, y la manera de quitar ellos su creencia de ese ídolo, pues fue suplantarlo a través de una invención, ¿verdad? Entonces estamos nosotros mirando aquí el tejimaneje, pues, con lo que siempre se ha manejado la Iglesia Católica. Así es, hermano. Estoy oyendo lo que está haciendo, pues, Moisés a través de teléfono, como lo que estamos hablando nosotros aquí. Yo creo que sí pudo haber posible, no una evangelización en 10 años, porque el Imperio Romano jamás ha usado la evangelización, pero sí el temor a las masacres que ocasionaron, porque fueron y estuvieron matando indígenas, aztecas. Es lo que la comunidad mexicana debe entender. El romanismo siempre se ha valido de matar para que pueda hacer lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué viene pasando? Hemos ido viendo a través de la historia quién era la Tonance. La Tonance era la diosa de los aztecas, de estos indígenas. Entonces, ¿qué viene pasando? Les van poniendo ahora una mona diferente para reemplazar a la Tonance, la cual sabemos que muchos indígenas pasaron años adorando aún a la Tonance, porque hay relatos donde dice que tenían abajo del altar donde estaba la llamada guadalupana, tenían abajo a la Tonance y seguían adorando a la Tonance. Entonces, conforme fueron pasando el tiempo, pues aquellos ya fueron creciendo, los niños grandes ya vieron que pues tenían a lo que era la guadalupana. Pero ¿qué pasó en estos 10 años? Hubieron masacres, gente sin duda no quería ya morir, entonces no hubo paz, simplemente hubo aquel miedo, aquel pavor de no morir ya. Y como dijeron ustedes, ¿qué edad tenía este supuesto Juan Diego? ¿Por qué no se ponen a ver ahora las personas? Juan Diego, antes de ser santo o antes de ser beato, era un indio que apenas tenía bigote o tenía barbilla. Ahora que ya es el beato o el San Juan Diego, ahora lo han hecho un estilo español, pelo largo rizado, una barba cerrada, estilo español, pero la gente sigue contenta, sigue dándole pues dinero al Vaticano, comprando pinturas, comprando imágenes, comprando dibujos de ciertas cosas que realmente no han sido y no serán jamás. Así es, y bueno, es que lo que tenemos que entender, como le decía yo, y para las personas, es de que queremos, con la misma literatura que ellos nos muestran, analizarla, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo esos detalles, ojalá la persona lo estén tomando en cuenta, pero volvamos al relato. Ya vimos que dice que el relato dice que entonces, después de que habla Juan Diego, empiezan a relatar ahí pues muchas cosas como de poesía, que los cantos de los pajaritos, y que incluso hasta Juan Diego, cuando empieza a escuchar todo esto, pues dice él en sus expresiones, por ventura soy digno de lo que escucho, quizás sueño, me levanto a dormir, ¿dónde estoy? ¿Acaso estoy en el paraíso terrenal? Y no porque fuera testigo, ¿no? Sino que dijeron, o el que dijeron los viejos, nuestros mayores, ¿no? Entonces, después de todo ese relato que están diciendo, hasta incluso él dijo, acá estoy en el cielo. Y entonces dice que escuchó una voz que le llamaba, diciendo, Juanito, Juanito, y le llamó varias veces por su nombre. Y ya después cuando empiezan, ella, Juan Dieguito, dice que luego no se atrevió a ir donde lo llamaban, pero en ese caso dice que él empezó a subir, porque él iba pasando por abajo, según el relato. Dice que muy contento fue subiendo al cerrillo a ver dónde lo llevaban. Cuando llegó a la cumbre, o sea, a la cúspide, a mero arriba del cerro, dice, vio a una señora que estaba de pie ahí y que le dijo que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de forma de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en el que posaba su planta
flechado por los resplandores, semejaba a una horca de piedras preciosas. Y empieza a relatar, ¿verdad? Y que los nopales eran de esta forma y que era de otra. Pero entonces ya después de todas estas formas que empiezan a relatar ellos, dicen, ella le dijo, o sea, la Virgen: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Ella le respondió, entonces Juan Diego le contesta: señora y niña mía, tengo que ir a tu casa de México, en Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros maestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. Aquí queremos también analizar dos puntos, porque ya tenemos que ir al corte y queremos decirlo con esta interrogación para que ustedes lo analicen durante este medio tiempo. Después de ese relato que nos da el Nican Mopogua, que llega Juan Diego al cerro, se le aparece la imagen de la Virgen, le dice: Juan Diego, ¿a dónde vas? Él le contesta: voy a Tlatelolco. Tiene razón o lógica que si ya históricamente había un convento allá en donde vivía supuestamente Juan Diego, en Cotitlán, él tuviera que ir tan lejos, porque la distancia que yo di hace un rato era solamente hasta el cerro del Tepeyac, no hasta Tlatelolco. O sea, de ahí tenemos que sumarle otra cantidad más grande para que veamos toda la distancia que recorría supuestamente todos los días. ¿Qué tenía que hacer Juan Diego a un lugar tan lejos si cerca de él había un convento? Y otra cosa, regresando al corte, vamos a comprobar que aunque realmente se estuviera dirigiendo a Tlatelolco, en Tlatelolco no había tampoco conventos en ese año. Entonces hay muchas cosas que queremos que ustedes comprueben y analicen y vean que pues no está bien, ¿verdad? Que ese tiempo la gente vaya, millones de personas, a congregarse a aquel lugar de México. Bueno, vamos a ir al corte intermedio, regresamos, tenemos mucha información para que esté con nosotros, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando acerca de lo que es el mito guadalupano, y yo quiero agradecer a todas las personas que amablemente se toman de su tiempo para escucharnos. Quiero mandar saludos a Antonio Rodríguez. Dice: los escucho en Chicago y la verdad se oye muy bien. Entonces le agradecemos su saludo, nos manda saludos y dice que le gusta pues nuestro programa. Y a todas las personas que también, tanto localmente aquí en el 900 AM de Radio Cali, nos están sintonizando, como a través de internet en todas partes, pues les agradecemos también a desde México a personas que están escuchando, también le damos las gracias. Y también quiero, como yo siempre ya decía Moisés también, si quieren darnos sus comentarios, pues nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos en radio nosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos pueden escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. Ahí nos pueden escribir también, o en nuestras redes sociales, en Facebook como Nosotros Conversamos, o en Twitter en @nconversamos. No olviden que el día de mañana nos pueden sintonizar también y llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y también para las personas que quieran apoyarnos, ¿verdad? Tenemos dos cuentas de banco, tanto en Estados Unidos como en México.
para que nos den sus donaciones, ¿verdad? Es triste ver cómo hay personas que apoyan proyectos católicos fanáticos, donde realmente se fomenta el fanatismo solamente, ¿verdad? Yo platicaba hace unos días de cómo hay una estación aquí local que pues lo único que hace es fomentar el fanatismo y ya está la gente apoyando. Qué tristeza, ¿verdad? Mejor hay que apoyar proyectos buenos. Aquí en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, tenemos una cuenta en el banco de Wells Fargo. El número de cuenta es 56385528892, cuenta de cheques en Wells Fargo. Y ya ustedes también lo podrán ver en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí está también el número por si se les pasa o quieren volverlo a apuntar más adelante. Ahí lo pueden encontrar también. En México, para las personas que nos sintonizan en México, tenemos una cuenta en el banco de BBVA de Bancomer, allá como ya lo mencioné, allá en México la tenemos. Número de cuenta es 297441867. Una vez más, número de cuenta es 297441867 en Bancomer en México, o aquí en Wells Fargo en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Les agradecemos a todas las personas. Yo sí quisiera, antes de continuar con el tema, decirle a las personas, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿y ustedes dónde se documentan? Y creen que nos documentamos en el primer artículo que encontramos de internet, y pues no es cierto. Nosotros realmente pues tratamos de que la información que damos sea lo más precisa posible, ¿verdad? Más confiable. Y bueno, nos hemos documentado en libros donde también son de historiadores, en los cuales también más adelante pues hablaremos también. Yo quisiera que mencionarles algunos por si los quieren adquirir. Algunos son gratis, los pueden conseguir en línea, otros pues sí tienen que comprarlos, pero la mayoría son gratuitos. Uno es la Carta del Origen de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, por Joaquín García y Casbalceta, uno de los mejores historiadores que ha dado México, y que ustedes pueden leer esa carta que le enviara en el entonces al obispo, demostrándole pues ahora sí la falsedad de esta imagen, ¿verdad? Lo repito, Carta de Origen de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en México, por Joaquín García y Casbalceta. También podemos ver El Engaño Guadalupano, por José Luis Montecillos Chipres. También podemos ver Guadalupe, por Carla Sarabetska. También podemos ver El Mito Guadalupano, por Ríos, aunque Ríos pues tiene un estilo un poco caricaturesco, pero no por eso la información que provee no es cierta. O sea, es cierto que él pone muchas ilustraciones, pero él también se documenta, y sus datos que él aporta son verdaderos. También tenemos otro escrito por el Instituto de Estudios Histórico-Doctrinales, El Mito Guadalupano, donde es un análisis histórico documental por el licenciado Daniel Núñez Ábalos. Y también podríamos nosotros mencionar pues más libros, pero yo creo que con estos son suficientes para que nosotros veamos, ¿verdad? Entonces, hermano Mario, continuemos con el relato. Yo quiero retomar esto de que se me hace bastante fantasioso la distancia, porque estamos analizando el Nicam Mopogua, y este documento narra el viaje que hace este indígena estamos hablando desde Cuautitlán y hasta Tlatelolco, que estamos hablando de una distancia aproximada de 60 kilómetros, de cuando le habla supuestamente la Virgen y le manda que vaya con el sacerdote Juan Zumárraga, ida y vuelta nada más son 120 kilómetros. Estamos hablando de un tiempo en el cual no había carreteras, en el cual el terreno era muy accidentado. La Ciudad de México tiene mucha montaña, entonces es incongruente, es impensable que una persona pueda hacer ese recorrido como lo narran pues en Nicam Mopogua. Así es. Y mire, aunque hoy en día es cierto que la distancia se ha reducido porque ya hay carretera, los carros, ya hay muchas de esas. No, pues hay gente, no, pues yo en media hora, pues sí, pero te vas a ir en el carro, te vas a ir rápido, te vas a ir en carretera. Pero a pie, ¿cuánto se hace? Pero transpórtate al tiempo en que dicen que termina Juan Diego, a ver si haces media hora. Entonces es normalmente. Pero vamos a poner con el relato de lo que dice ahí. Deseamos, en este caso, de lo que yo quería mencionar, estamos diciendo de que no tenía sentido que
Juan de Zumárraga, Juan Diego, fuera al convento de Tlatelolco cuando en aquellos años no había ningún convento. Y no lo había porque realmente decimos, la historia no lo menciona así. Había uno en Cuautitlán y decimos, no tiene caso, no tiene sentido que veamos nosotros que allá en ese entonces Juan Diego pues fuera a aquellos lugares, que tiene que ser tan lejos habiendo un convento en el lugar donde él estaba, donde él vivía. Ahora decimos, de los dos conventos que se dice que existieron en Tlatelolco en aquellos tiempos, no existía ninguno de ellos en 1531. Olvidemos de la distancia, porque ahí está peor la cosa. Mire, estaba haciendo una recorrida, entre comillas, a un lugar inexistente. Todo lo que caminaba, todo lo que de alguna manera él hacía, no tenía ningún sentido. Entonces decimos nosotros, había dos, hay uno que era el de convento de Santiago de Tlatelolco, en el cual claramente se dice que uno de esos dos conventos fue construido el más próximo en 1536, 5 años después de la aparición, y el otro, hasta el de la Cruz de Tlatelolco, en 1545. O sea, ninguno de los dos coincide con la fecha que ellos dan. Entonces, ¿a dónde iba Juan Diego? Un lugar totalmente inexistente. Eso es para que nosotros lo pensemos, lo analicemos y veamos que no tiene sentido, decimos, en el caso de lo que dice Juan Diego de esto. Eso estamos hablando de esto. Y otra incongruencia que yo quiero mencionar, que es muy importante, es de la manera en que comienzan a platicar ellos. Si analizamos el relato, él le dijo: señora mía y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir con las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes. Entonces dice, ella le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo: sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien vive. ¿No se le hace, hermano Mario, como algo que la presentación debería haber sido primero? Por supuesto, y luego también está este otro relato, porque acordémonos que el Nicán Mopohua ha pasado desde el siglo XVI hasta nuestra fecha, ha pasado por muchísimas manos, ¿verdad? Muchísimas traducciones también. Y por ejemplo, esta otra traducción que dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de las cercanías y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Entonces, estamos viendo nosotros algo completamente irreal de aquella, verdaderamente aquella mujer de espíritu noble, sencilla, que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, no la madre de Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es incongruente todo realmente. Sí, porque estamos viendo, como le decía yo, dice, lo que más se ve curioso es de que Juan Diego le dice: señora mía, como si ya se conocía. Ya la conocía, se le dice: voy a tu casa. O sea, ya sabía Juan Diego exactamente quién era. Y otra de las cosas que se me hace a mí, pues muy... Aquí el protagonista de la historia es Juan Diego, no es su tío San Bernardino. Bueno, San Bernardino pues es una ciudad que aquí está cerca, pero en ese entonces pues era Bernardino, nada más. Lo que a mí me sorprende mucho es de que a Juan Diego nomás le dice: soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Cuando se le aparece a su tío, que estaba enfermo, que se lo va a hacer más adelante, a ella se le dice: soy María de Guadalupe. ¿Por qué a Juan Diego, que es el protagonista en sí de la historia, no le da el nombre de Guadalupe, y a su tío sí se lo da? Esa es otra de las cosas que yo quiero que analicemos más adelante. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, que ya es la tercera aparición, decimos que ella, entonces estamos viendo apenas solamente la introducción de los saludos, es como si ella ya la conociera y luego se presenta ella. Bueno, como que no tiene sentido, ¿verdad?, lo que le está diciendo. Pero bueno, luego viene ahora el porqué de las apariciones.
cuando la Virgen se le aparece, no se le aparece nada más porque quería saludar a Juan Diego, no, tenía una encomienda para él. ¿Y cuál fue la encomienda que le dio la Virgen a Juan Diego? Bueno, en este del Nican Mopúa que estamos leyendo dice: deseo vivamente que se me construya aquí o erija, porque a veces las versiones cambian, dicen se me erija un templo aquí o se me construya un templo aquí. Aquí hay dos versiones. Como usted dice, le han ido ahí a ciertas modificaciones a este relato. Quiero que me levanten mi casita sagrada, dice acá. Dice que aquí que se me erija un templo para en él mostrar y dar todo mi amor. En otras dice para que aquí se me adore a mí y mostraré yo mi compasión de auxilio y defensa, pues yo soy siempre vuestra piadosa madre. Pero de cualquier forma ella está pidiendo un templo con una finalidad, no para que se le adore a Dios. No dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera, así como en el tiempo pasado los ángeles daban el mandamiento que Dios les daba, ¿sabes qué? Dile a la persona tal que yo quiero esto, o Dios mismo se les presentaba a través, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. En este caso no, la Virgen le dice quiero que me dé un templo para que a mí. Nunca se menciona a Dios para nada, es a mí y a mí. Mire, hermano, ahorita lo que usted dijo, que Dios mandaba a los ángeles con un mandamiento. Tengo el libro de Lucas, el primer capítulo, el verso 26, dice: para la gloria de nuestro Dios. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, hablando de María, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Estamos viendo, se turbó María, no le recibió diciéndole: oh Gabriel, ya llegaste porque te envió Dios. Como estamos viendo la narración, no sé si me van a entender, que han dado ustedes como este hombre, Diego de donde hayan sacado el nombre porque ni existió, Diego con María, cómo es que ya había un conocimiento, ya había una amistad mutua, porque es lo que estoy entendiendo yo, esperando que pues el radioescucha también esté comprendiendo, entendiendo lo que le estamos queriendo dar a entender. Hay una cosa que yo quiero que quisiera que analizáramos juntamente con nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que detrás de todo eso realmente está el diablo, porque Lucas capítulo 4 verso 5 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Y qué es lo que quiere en esta aparición? ¿Qué es lo que quiere la supuesta Virgen María? Un templo para que adoren a Dios, un templo para que la adoren a ella, ¿verdad? Cuando la verdadera María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, siempre ella sabía a quién se debería de adorar, a Dios, ¿verdad? Lo que se quiere ver aquí en esto que estamos platicando es que en la historia, en esta historia que estamos ahorita relatando, hay muchas lagunas, hay muchas contradicciones. Yo estaba, por ejemplo, mirando que, vamos a decir así, en 1531, 10 años después de la conquista de Hernán Cortés, que fue en 1520, en 1531, 11 años después, 10 años después, ¿verdad? Dice que este indio cristiano, le llaman indio cristiano, llamado Juan Diego, ascendió al monte del Tepeyac, ¿no? Entonces ahí donde la Virgen se le apareció y le pidió que construyera un templo en ese lugar. Juan Diego le contó al obispo Juan de Zumárraga. Juan Diego no se podía acercar a un obispo porque ellos eran considerados seres sin alma. Fue hasta después de 1540,
donde ya ellos fueron considerados seres con alma. Eran considerados animales. Dice aquí que en 1531 Juan Diego fue y corrió y fue y le avisó al sacerdote Juan de Zumárraga lo que había visto, escuchado, ¿verdad? Y el obispo, dice aquí la historia, que le pidió algún tipo de prueba. Después dice la historia que tuvo varios encuentros con la Virgen, ¿verdad? Y de esos varios encuentros, la Virgen le dio instrucciones de recoger algunas flores silvestres y que las llevara en su ayate para que el obispo las pudiera ver. Cuando Juan Diego regresa al recinto del obispo del centro de la Ciudad de México, abrió su ayate y las rosas cayeron en la tierra, ¿verdad? Entonces, sobre su tilma o ayate había aparecido la imagen de la Virgen. Ahora, lo que digo yo, ¿verdad? Tiene muchas lagunas esta historia, porque primeramente el obispo Zumárraga, dice la historia, que no era obispo todavía. Cuando Juan Diego fue a avisarle, él no era obispo todavía. Inclusive ni él fue consagrado hasta 1534 y Juan Diego fue a avisarle en 1531. Ahí tenemos una laguna, un mito, una fantasía, o tenemos una falsedad, ¿verdad? Que no puede ser, ¿verdad? Ahora, este hombre, Zumárraga, murió en 1548. Dice la historia que Zumárraga nunca mencionó, si es algo tan espectacular y tan hermoso y tan de tanto milagro, dice que Zumárraga nunca mencionó nada relacionado a este tema. ¿A cuál tema? A la aparición de la Virgen a Juan Diego. Nunca mencionó Zumárraga nada hasta su muerte. Nunca mencionó, no mencionó nunca nada. Porque ¿verdad? Él estaba en España, él no estaba ni en México. Entonces, y queremos exactamente. aclarar también una cosa. Juan de Zumárraga sí fue uno de los personajes que llegaron a México durante la conquista, y sí fue consagrado obispo, y sí fue realmente el primero que está como obispo en México. Eso sí es una realidad. Pero Juan Diego, pues no es el personaje ficticio. Entonces, siguiendo con el relato, antes de llegar a la culminación, que es cuando le entrega las rosas, vemos claramente, después de que le da el mandato, primeramente le dice, la de las rosas ya fue la señal porque el obispo no le creyó, pero lo manda y le dice, ve y dile al obispo esto. Juan Diego no quería ir porque él se consideraba, ahí también tenemos que ir analizando otras cosas. Si Juan Diego era un indio macehual, como le llaman ellos, ¿verdad? Un indio... Un plebeyo, era un plebeyo, ¿no? La ropa que ellos usaban, pues también dicen que ellos era diferente a la que usaba la gente de dinero, o sea, la nobleza. Entonces, también podemos, por ahí tenemos que empezar también. Ahora otra cosa, y yo menciono esto porque es muy importante resaltar, porque después los cambios que le hacen al Juan Diego actual son totalmente diferentes. Pero bueno, llega Juan Diego con el obispo, que ya decimos que no estaba en México. Yo no sé si había en aquel entonces internet para que se pudieran platicar o comunicar. Teléfono a lo mejor, ¿no? Pero no había nada de eso. Entonces decimos la incongruencia es cómo platicaban ellos. Si es que en raro caso hubiera sido cierto, pero bueno. Pero luego no hablan el mismo lenguaje. Es otra cosa que hay que analizar y que el radioescucha vea. Que Juan Diego no hablaba el mismo lenguaje que hablaba Juan Zumárraga. Sí, pero para eso ya el Vaticano ya hizo ahora sí, ya arregló las cosas, ya arregló la situación. Ya exactamente, mire. Antes decían precisamente eso, ¿verdad? No crea que el clero a veces se le olvida los comentarios que dice la gente, no. Algunos, el caso es de que este mito lo fabricaron primeramente de una manera. Originalmente decían que Juan Diego era originario de Cuautitlán. Cuando la gente empezó a decir como nosotros, a cuestionar la distancia tan grande que existía entre estos lugares, que ni siquiera es necesario pasar por el cerro para ir a Tlatelolco, cambiaron ellos la versión y dicen no, ya no, aunque de todas maneras el original sigue siendo Cuautitlán, lo movieron a Tulpetlac, o sea, ya de alguna manera pues más cerca, ¿verdad? Y solucionar aparentemente ese detalle de la distancia. Cuando les decía uno de que el idioma era un impedimento para hacer, pues ¿cuál es el problema? Ponemos a un intérprete.
Originalmente habían dicho y querían decir que la Malinche era la intérprete, la intérprete de Cortés, pero se les había olvidado que la Malinche se murió 2 años antes de que pasara la aparición, entonces no podían decir que era la Malinche. Originalmente era el plan B, ¿verdad?, que tenían para el intérprete. No, es que era la Malinche, pero la Malinche, que sí existió, se murió 2 años antes de la supuesta aparición. Entonces ya le ponen otro intérprete, ¿verdad? Y eso, bueno, eso lo vamos a platicar ya el día de mañana, porque también el tiempo se nos está yendo. Pero siguiendo con ese relato, vemos que lo manda, y ahí va Juan Diego, ¿verdad?, decimos, y le ponen el intérprete a ellos por un lado, que para solucionar ese problema del lenguaje. El caso es que Juan Diego se regresa triste al mismo cerro para decirle a la Virgen, ¿sabes qué? En la segunda aparición no me creyó el obispo. Entonces cuando regresa dice, nuevamente ya va y le dice que, señora, dice, si tú quieres mandar a alguien más, pues mándalo, ¿verdad? Dice. Entonces dice que en la segunda aparición, dice, en el mismo día se volvió Juan Diego, se vino derecho por la cumbre del cerrillo y acertó con la señora del cielo, la cual lo estaba aguardando, allí mismo donde lo vio la primera vez. Al verla se postró delante de ella y le dijo, hermano Mario, ¿cómo se le llama al acto de postrarse delante de alguien, en este caso como lo que hizo Juan Diego? Adoración. O sea, todavía no tenía el templo que le había pedido, y ya que estaba haciendo aparentemente Juan Diego, Ya la estaba adorando. entonces, y yo me pregunto, oiga, cuando el Señor fue tentado por el diablo, ¿no recibió una misma propuesta? Sí, es lo que quería. Es lo que le leí ahorita en Lucas 4:5. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo eso buscando siempre esa? Yo quisiera que pues con este comentario termináramos por el día de hoy, porque el tiempo ya se nos terminó. ¿Quién es el que en realidad siempre ha buscado esa adoración? Pues el diablo, Satanás. Y una última, hermano, también, ahí en Cornelio, el libro de Hechos, Cornelio capítulo 10, el verso 4, dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Hablando de Cornelio, cuando se le apareció aquel ángel que Dios envió para que le dijera a quién era necesario buscar. Cornelio se atemorizó. Vemos que Juan Diego era un superhombre, porque jamás se atemorizó al ver aquella mujer, aquel dibujo, lo que haya sido, pues sabemos quién era, hermano. Bueno, entonces hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana podrán llamarnos. Si no está de acuerdo, llámenos, no le dé pena. No vamos a discutir, no vamos a pelear. Estamos leyendo el relato que la misma iglesia ha fabricado. Entonces pues hoy nos despedimos también. Un último comentario que quisieras hacer. Pues nomás dejarlo, ¿verdad? Pues Juan Diego es algo tan mítico como los Reyes Magos, el que cree en los Reyes Magos igual, como la inocencia de Norberto Rivera, también es algo muy mítico, o sea, Fíjate pues que vamos a dejarlo para mañana, ¿verdad? Que no fueron reyes, sí existieron. O sea, la Biblia relata Sí. de magos que estuvieron ahí, aunque no son los Reyes Magos, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la Biblia se habla de esos magos que estuvieron cuando el Señor nació. Pero sí. Pues yo lo espero cada 6 de enero y nunca llegan. Por eso A ver, te dime portas César mal. cuándo van a llegar entonces, Es que para que me traigan juguetes. Entonces, bueno, pero ya, para ustedes nos despedimos, lo esperamos el día de mañana. En este su programa nosotros conversamos para que pues platiquen, llámenos, teléfono área de cabina 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platiquen y nos den su opinión, ¿verdad? Nos faltan todavía lo que es la tercera aparición y ya finalmente la cuarta aparición. Todos nos pedimos deseándoles una excelente noche, hermano Mario, hermano José. Yo les puedo por haber acompañado con nosotros y el día de mañana aquí estaremos en nuevamente su programa. Nosotros conversamos. Hasta mañana, deseándoles una excelente noche y que Dios siempre los bendiga. Dios los Amén. bendiga. Dios bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.